¿Te has dado cuenta que hay personas que se comunican muy fácilmente, que llegan a un lugar y encajan perfectamente, que empiezan a hablar a otro y pareciera que ya lo conocieran? Es como si fuera una danza perfecta, como si estuvieras viendo bailar a dos personas que han ensayado muchísimo. Entonces, por ejemplo, uno avanza, el otro retrocede, uno va a girar, el otro lo sigue. Eso es el rapport, pero en la comunicación es como una sincronía y es mucho más profunda de lo que creemos. Hola, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un tema súper especial que tiene mucho que ver con la comunicación no verbal y es el tema del rapport. Este tema viene en muchos libros, pero yo me fui a una de las fuentes que me parecen más interesantes porque combina la comunicación con la psicología y me fui al libro de Daniel Goleman de inteligencia social. Seguramente a Daniel Goleman lo relacionan con su libro famosísimo de inteligencia emocional, pero luego sacó un libro que se llama Inteligencia Social que está de verdad buenísimo. Apenas lo estoy leyendo y me encontré este capítulo de rapport. A lo mejor ya había hablado en algún otro video sobre este tema del rapport cuando hablaba de la empatía, pero este libro me hizo ver actualizaciones que no sabía y me hizo conocer algunos estudios que también son muy interesantes para conocer todo el tema de la comunicación que a veces ignoramos. El rapport, de hecho, la sincronía en la comunicación es como ese resistol de las relaciones interpersonales que nos hace engancharnos o no con una persona de manera positiva o negativa también puede ser. Voy a empezar diciéndoles qué no es el rapport. ¿Qué no es el rapport? Imitar los movimientos del otro. Y perdón si se los había dicho yo en algún otro taller, a mí sí me ha tocado que me lo digan o escucharlo yo en algún otro taller o video. A veces creemos que el rapport es imitar lo que está haciendo el otro para que el otro capte nuestra empatía. Es como, por ejemplo, algunos talleristas llegan a decir, si tú ves que el otro pone las manos así, tú también ponlas así. Si tú ves que el otro cruza los brazos. Si ves que el otro cruzó la pierna para allá, tú también crúzala. Y les digo, les pido una disculpa si yo en algún momento les di este tipo de recomendaciones. La verdad es que lo primero que dice Daniel Goleman es que si tú lo haces muy a propósito, como imitando al otro, esto se va a ver totalmente falso. Y hay ciertas cuestiones biológicas y subconscientes que subyacen en la comunicación, por ejemplo, el tema de la respiración, la sudoración, este tipo de elementos corporales que no los podemos controlar necesariamente y que hacen que la comunicación sea o no más fluida. Tampoco es fingir atención. Cuando nosotros estamos escuchando a alguien de manera atenta, nuestro cuerpo va en consecuencia. Por ejemplo, nos quedamos viendo a la persona, hacemos nuestro cuerpo un poco hacia adelante, asentimos cuando hay que hacerlo y cuando fingimos atender al otro, pues eso se nota. Tampoco es fingir sincronía. ¿Qué es fingir sincronía? Bueno, pues ves que el otro se ríe, tú también te ríes, como decir, bueno, pues eso le está causando gracia, a mí también me va a causar gracia. El otro se enoja, pues también voy a ser molesto, el otro se hace para atrás, yo también me voy a hacer para atrás. Esto de fingir la sincronía, la atención, imitar los movimientos del otro, no es rapport, eso es meramente imitación. Ahora veamos qué es el rapport. El rapport es esa danza que subyace a las interacciones cotidianas. Son esos movimientos, esos sonidos incluso que no tienen nada que ver con la comunicación, pero sobre todo tiene que ver con el lenguaje no verbal, con la respiración, con la sudoración, con el acercamiento con las personas y con los movimientos. Vamos a ir viendo poco a poco qué significa y cómo podemos fortalecerlo, identificarlo y ver, por ejemplo, podemos analizar si una pareja se llevan bien, si dos amigos están discutiendo o no. Si estás dando una clase, una conferencia, puedes analizar la energía de tu público, si te están poniendo atención, si no te están poniendo atención. Puedes analizar si tus amigos se están divirtiendo contigo o no, si la pareja con la que sales está contenta, no está contenta, qué está pensando de eso que tú comunicas, etc. Actualmente ya hay investigaciones muy interesantes. Daniel Goleman cita una investigación realizada por Kad Marcy, donde pueden percibir el logaritmo de la empatía. Fíjense qué interesante. Se han podido analizar con cálculos matemáticos el tipo de sudoración o el nivel de sudoración entre dos personas cuando están platicando.
y este nivel si es igual, si no, si uno está emocionado igual que otro, y ahorita vamos a ver que también se han hecho otro tipo de investigaciones. ¿Y por qué es tan importante el rapport? Bueno, el rapport es una sensación que fortalece los vínculos interpersonales, dice Daniel Goleman. Esto significa que cuando existe un buen rapport entre dos personas, generalmente la relación se va a ver fortalecida, ya sea cuando estás dando una clase, con la audiencia con la que lo estés dando, en una conferencia, en una pareja, con amigos, en tu trabajo, etcétera. ¿Y cuándo podemos decir que existe rapport? Bueno, existe rapport cuando los implicados en esta conversación experimentan cordialidad, comprensión y autenticidad del otro. ¿Les ha pasado que están platicando con una persona y sienten que la otra persona no está siendo totalmente honesta con ustedes o la notan un poco incómoda o ustedes se notan un poco incómodos o hay silencios en los que no sabemos qué decir? Pues esto es porque existe un bajo nivel de sincronicidad y de rapport. Rosenthal, este psicólogo que ya había tenido oportunidad de mencionar en otro video, sacó que hay 3 ingredientes importantes para el rapport. Vamos a revisarlos. El número 1 es que hay una atención compartida. ¿Qué significa? Que tú te sientes atendido por el otro. Sabes, conoces, no lo necesitas preguntar, ni siquiera ver específicamente cómo se está moviendo, sino que tú sabes si está siendo atendido por la otra persona. Uno de los elementos más interesantes del lenguaje no verbal para saber si la otra persona te está atendiendo es si te está viendo a los ojos, si te está viendo directamente a los ojos. Esto es muy importante porque mirando a los ojos a la persona podemos saber que hay un interés compartido y podemos además analizar ciertos movimientos que si estuviéramos volteando al celular, si estuviéramos volteando a otra parte, no podríamos verlos tan de cerca como si estamos atendiendo totalmente a la otra persona y la estamos viendo directamente a los ojos. El número 2 es la sensación positiva. Aparte de que tú ya sientes que el otro te está atendiendo, hay una sensación positiva de estar en ese vínculo. Se pone de manifiesto la sensación positiva a través del tono de voz y la expresión facial. El rapport se puede relacionar mucho y se lee mucho a través del lenguaje no verbal. Por ejemplo, cómo mueves tus manos, cómo mueves tus ojos, cómo asientes, la suavidad de tus movimientos. No tanto tiene que ver con las cosas que dices, sino con la forma en cómo las dices. El punto número 3, que en este nos vamos a ampliar mucho, es la coordinación o sincronía. La coordinación o sincronía se da principalmente en cuestiones como los movimientos corporales, el ritmo y la sincronía de la conversación. ¿Te has fijado que hay conversaciones o círculos en los que tú estás participando y de repente una persona habla y tú dices como que no era el tiempo para que diera su participación? O alguien hace un silencio o una broma que no venía al caso y tú dices, se vio perfectamente que rompió con algo de la comunicación, pero no te sé decir bien qué, o sea, porque sí era parte del tema, pero ese comentario como que no, los movimientos que hizo cuando entró al círculo en el que estábamos platicando, entró de manera muy abrupta. Esto tiene que ver con la inteligencia social, por esto este libro me encanta porque son esas pequeñas sincronías que hacen como pegamento a nuestra sociedad. Si no tenemos esas sincronías, podemos parecer un poco torpes o podemos incomodarnos con algunas situaciones. Por ejemplo, cuando no hay una coordinación y sincronía y hay un silencio, ¿te ha pasado que conoces a una persona o te presentan a una persona y te quedas platicando con esa persona? De pronto ya no hay algún tema del que platicar y hacen un silencio y luego los dos se sienten incómodos por el silencio. Entonces uno de los dos dice, tengo que romper con el silencio, y luego los dos estaban pensando lo mismo y empiezan a hablar al mismo tiempo y se atropellan. Esta falta de sincronización a la hora de hablar nos está diciendo que no hay un buen rapport, no se han enganchado bien las personas para que la comunicación fluya de manera sostenible, de manera libre, de manera fluida. Cuando no hay una buena coordinación, pueden aparecer momentos embarazosos, te puedes hasta trabar, se te traba la lengua porque no hay una sincronización, una coordinación con el que estás hablando.
Puede haber también que te quedes paralizado. Puedes decir, oye, si yo generalmente sí hablo, porque ahorita me estoy paralizando en esta conversación, porque no has hecho un vínculo y una sincronización con el que estás interactuando. ¿Pero qué es la sincronía? Bueno, pero ¿por qué es tan importante la sincronía? Dice Daniel Goleman que cuando mayor es el grado de sincronía inconsciente existente entre los movimientos y gestos, más positivamente se siente y se recuerda el encuentro. Y aquí es donde les decía que la sincronicidad se da de manera natural. Y si tratamos de fingirla, esto se nota mucho. Por eso les decía, si algún día les di este consejo, pues lo retiro, vamos aprendiendo, vamos haciendo nuevas cosas, leyendo a nuevos autores. Y la verdad es que si tratamos de imitar lo que el otro está haciendo, nos vamos a ver falsos, la comunicación no va a surgir y puedo decir que incluso el otro puede hacerse un poco para atrás, como decir, este chavo o esta chava súper falso, porque está tratando de imitarme, ¿qué está tratando de decir al decirme estas cosas, etcétera? Los psicólogos sociales han descubierto que cuanto más naturales son los movimientos sincronizados en la comunicación, más sanas son las interacciones y los sentimientos que se generan en esta comunicación son mucho más positivos. No sé si les ha pasado cuando ven a dos amigos que están platicando en algún lugar y ustedes no los conocen, o a una pareja, a mamá e hijo, hijo y papá, etcétera. O sea, cuando tú ves a dos personas que se llevan súper bien o que se están riendo de lo mismo, se puede ver esta sincronicidad. De hecho, he visto algunos videos en TikTok donde hay amigas que se ríen al mismo tiempo, respiran al mismo tiempo, las dos se hacen para atrás al mismo tiempo y luego les da risa algo y lo vuelven a hacer porque saben que hay y ni siquiera, no sé si lo tengan que saber y ni siquiera lo tienes que saber, simplemente tú sientes que con esa persona te llevas súper bien porque hay esta sincronicidad y dice Daniel Goleman en su libro que a la naturaleza le gusta la sincronicidad y esto lo podemos ver cómo se mueven las olas, cómo se mueven los árboles, cómo se mueve prácticamente toda la naturaleza con ritmo. Hay una sincronía que se da también en la respiración y esta es muy interesante. Cuando dos personas tienen una sincronía en la respiración, generalmente están experimentando un buen rapport. Esta sincronización se ve cuando, por ejemplo, dos personas se ríen al mismo tiempo, les decía ahorita en el caso de las amigas, agarran aire al mismo tiempo y luego se empiezan a reír de alguna u otra cosa. Y dice Daniel Goleman que esta sincronización resulta ser como un amortiguador en las relaciones interpersonales porque permite que dos personas se sigan llevando súper bien. Y la respiración es muy importante porque cuando no tenemos la presencia física de la persona, por ejemplo, cuando estamos hablando por teléfono, también se puede dar el rapport y esto es a través de la respiración. Es como que el rapport es como que captar el ritmo de la otra persona, física, mente, verbalmente. Y cuando tú te compaginas con esa persona y hacen como un engranaje padre en la comunicación. Entonces, cuando no hay sincronía física, que no tienes a la persona, la voz cumple este papel súper importante. Por eso hay que gesticular bien y ahí se requiere una mayor coordinación verbal. Si tú estás poniendo mucha atención a la plática en la que estás, seguramente te darás cuenta que es fácil, que cuando el otro se calla tú hablas y el otro acaba de platicar, luego tú platicas algo, luego los dos se ríen y luego los dos hacen un silencio y luego continúan, a pesar de que estén por teléfono. El rapport también nos habla de una coincidencia postural, es decir, la postura de quien habla se refleja en la postura de quien escucha. Esto lo podemos ver en un salón de clases. Mientras más parecida esté la postura de los alumnos a la del profesor, mayor atención están poniendo y hay una implicación mutua. En la medida en la que su cuerpo esté parecido, habrá una implicación en la comunicación. Y dice Daniel Goleman algo muy interesante. Dice que la sincronía va acompañada de un placer visceral, de un placer del estómago.
cuya intensidad es tanto mayor cuando mayor sea el tamaño del grupo. Así es que se imaginarán cuando un artista está en un concierto y la postura de todo el público está imitando a la de él. Imagínense la emoción que se debe sentir el estarle hablando a un público muy grande, el estar hablando, cantando frente a un escenario, frente a tantas personas. No me imagino la cantidad de emoción que se debe sentir, y es este placer visceral, ¿no? Cuya intensidad es tanto mayor cuanto mayor sea el tamaño del grupo. Y aquí se empieza a dar la expresión estética de la sincronía grupal. ¿Qué es esto? Bueno, cuando vemos a personas moviéndose al mismo tiempo, lo podemos ver, por ejemplo, en un campo de fútbol, cuando todas las personas hacen una ola, ¿ven esa sincronía? Bueno, hay una comunicación en masa de todo lo que tienen que hacer con sus movimientos un montón de personas. Daniel Goleman también nos habla de algunos relojes internos. Dice, y pone aquí un pequeño como chiste, anécdota, dice, pregúntame por qué no puedo contar un buen chiste. Y luego la otra persona le dice, muy bien, ¿por qué no puedes contar un buen chiste? Dice, porque carezco de sentido de oportunidad. Este es un elemento interesantísimo, tener sentido de oportunidad. Cuando dices un chiste y ves que no causó gracia, tiene que ver con varios elementos, pero uno de los más importantes es tener sentido de oportunidad. A veces puedes incluso hacer un pequeño ruidito, decir una palabra, pero si la dijiste en el momento oportuno, con la intensidad oportuna, con los movimientos oportunos, con el grupo de personas oportunas, seguramente escuchaste muy bien esos relojes internos que te dicen en qué momento decirlo. Los cómicos, por supuesto, tienen un sentido del ritmo y de la oportunidad para contar sus chistes impresionante, ¿no? Por eso nos dan mucha risa, y por eso también el humor es uno de los tipos de comunicación más difíciles, más que hacer llorar a alguien, emocionarlo, o sea, hacer reír a las personas es complicado porque es esto, tener el sentido de oportunidad. El chiste no puede ser ni tan grosero, ni tan bobo, pero tampoco puede ser puede decirse en un momento en el que no entraba el chiste. Entonces tienes que ir leyendo estos relojes internos que menciona Daniel Goleman. Y bueno, estos relojes internos, los neurocientíficos los denominan osciladores, es decir, sistemas neuronales que actúan como relojes que nos permiten llevar a cabo los ajustes y reajustes necesarios para coordinar su tasa de activación en función de la periodicidad de un determinado input, que va desde algo tan sencillo como el ritmo al que una amiga le da los platos que está lavando para que usted lo seque, hasta algo complicado como los movimientos de una excelente coreografía. Son estos relojes internos que nos permiten saber el ritmo perfecto de las cosas. Ya después se pasa a un tema que es la protoconversación, y esto está bien interesante porque habla de la comunicación que los bebés tienen con las mamás cuando están pues muy chiquititos. Hicieron también investigaciones muy interesantes, un microanálisis de esta protoconversación que tienen las mamás con los bebés, que se basa en conversaciones o sea, cuando un bebé está chiquito pues no sabe hablar, no se puede comunicar, todo, por ejemplo, llora o hace gestos o ciertos movimientos, y la mamá también trata de comunicarse con el hijo con esta protocomunicación que se basa en la mirada, el tacto, el tono de voz, los mensajes que se transmiten a través de sonrisas, los arrullos, Todo esto tiene que ver con la comunicación con el bebé, que es la protocomunicación. Y ¿saben qué? Se dan cuenta que a esta edad tan pequeña hay algo en lo que sí coinciden y sí se sincronizan un bebé y la mamá, y son los sentimientos, las emociones. Estos sentimientos tienen mucho que ver
en que la comunicación de madre e hijo sea tan exitosa. Y estos sentimientos que nosotros entendemos cuando somos tan pequeños son lo que nos hace desarrollar nuestros relojes internos para cuando estamos grandes lograr una sincronización adecuada con quienes nos comunicamos. Por eso es tan importante en el desarrollo de un bebé estos primeros años, porque nos enseña literalmente a socializar con los otros, a entender las emociones, a expresarnos de alguna forma. Fíjense, todavía sin la comunicación oral, o sea, son puros gestos, movimientos, sonidos que no llegan a ser palabras, pero que ya nos permiten comunicarnos con los bebés y los bebés con nosotros. O incluso pequeños soniditos o canciones que hacen las mamás, cositas así, que tú sabes que y es una canción, no se entiende nada, no tiene ningún lenguaje, pero que al niño le quieres comunicar alegría, fiesta, que se ría, o los asustas, ¿no? Con un bu y bu. Este tipo de protocomunicación sabe el niño que no lo estás asustando, que es un momento de divertirse, que le estás generando emociones positivas, y esto a su vez ayuda a que el niño se empiece a comunicar y que cuando sea grande sepa localizar estos relojes internos para sincronizarse con quien vaya a comunicarse. Bueno, la verdad es que este tema de rapport yo lo había escuchado muchísimo desde que estaba en la licenciatura, luego fui a varios talleres de comunicación, saben que la comunicación me apasiona, hay muchos videos que pueden ver en mi canal sobre comunicación. Sin embargo, leer el rapport como lo leí en el libro de Inteligencia Social de Daniel Goleman, la verdad es que no lo había leído y me parece lo más acertado que he leído hasta el momento del rapport, porque la verdad es que no podemos fingir que estamos siendo empáticos, que estamos escuchando al otro, pero si sabemos todo esto, podemos leer a las demás personas y podemos leernos también a nosotros mismos, ¿no? Saber, no me estoy sintiendo bien en esto, ¿qué está pasando? Bueno, quizá estoy un poco sincronizado con la otra persona al comunicarme. Espero que este video les haya gustado. Si es así, denle un like, suscríbanse, toquen la campanita, pónganme algún comentario y díganme si les gustaría que tratáramos algún otro tema relacionado con la comunicación o con algún otro tema y yo con gusto lo grabo. Yo soy Nereida Portillo y nos vemos en el siguiente video.